26 de agosto del 2024. En estas horas de la tarde, hablando posiblemente de uno de los lugares más atacados en la historia de las guerras, nada para enorgullecerse, pero me animo a poder redondear algunas ideas con respecto a lo sucedido y a lo que sigue sucediendo por estos aires que atacan a Buenos Aires y a las letras de la ley. Quienes tienen Biblia, el capítulo 21 del libro de Ezequiel habla acerca de algo muy, pero muy catastrófico. Eso catastrófico que vemos en el capítulo 21 del libro de Ezequiel está referido a posiblemente la influencia que hubo de exoplaneta Destina como los dos planetas más hostiles que tuvo la historia del planeta Tierra. Hago un paréntesis para dirigirme a la posible hipótesis donde los estados y las administraciones públicas en el continente americano estarían decidiendo de que Pablo Sebastián Brachetti, mi persona, sea el único en materia de confiabilidad teológica y canon público. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos que han terminado teología, hay muchos que comprenden, hay muchos que investigan, hay muchos que entienden, pero cuando tienen que ir a defender la nación como perímetro, no reúnen requisitos físicos o nacionales. Han quedado solamente eclesiásticos y sufren lo que sufren los países, que es el envenenamiento de la carne de rati, la carne de pollos y otros tipos de vinos. Esto hace de que se haya tomado la decisión de que las administraciones hayan llegado a mi mente a pedir por favor que tengan en cuenta los facultados en teología, de que no se les va a tomar mucho en cuenta la palabra, sino que esperan la solución de Pablo Sebastián Brachetti en lo que respecta a la agenda nacional y lo que respecta al estandarte en ciertos perímetros de América. A partir de ese pedido es que voy a abordar el capítulo 21, un capítulo muy conflictivo que, según lo que se ha podido ver, han llevado a cabo a la perfección. Ezequiel 21, principalmente en cinco países: Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay, y por medio de la sexta que se ha comprobado que ha iniciado la posibilidad de serlo, esa sexta en 1844, pudo haber sido por Myanmar, Indonesia, Yakarta e inclusive Japón, por estas latitudes, que lograron tales letras en el noroeste de donde estoy hablando, hizo de que esta secta haya quedado en el medio de todo eso, coparticipando y participando de los propósitos que narra el capítulo 21. Se puede llegar a decir que desde el versículo 1 del capítulo 21 de Ezequiel al versículo 23 no podemos decir con plena seguridad que haya sido una revelación, inspiración y que se haya pasado por los procesos de la arqueología como una comprobación fehaciente de que haya sido palabra del Señor. En base a la actividad que vemos de los giros por estas latitudes y cómo es el carácter de Dios en materia de naturalidad y mensaje, vemos que solamente el versículo 24 del capítulo 21 coincide con la esencia de lo que es Jehová. Dice el versículo 24: por eso dice el Señor omnipotente, se le ha recordado su iniquidad y han quedado al descubierto sus rebeliones.
expuestas están sus acciones pecaminosas y por lo tanto serán capturados. A lo largo de estos años podemos ver de que el capítulo 21 se llevó a la perfección y que hubo algunos que iban utilizando tanto los términos captiva como otros términos similares, donde iban tomando a los individuos, y esto llevó a que haya un exilio en el país, donde algunos han sido autosalvados al reconocer de que podía empeorar la situación y están en diferentes lugares del mundo. Para ellos reciban mis saludos. Ojalá que no sean parte de quienes han recibido dinero por cuerpos de autoricidios y otros hostiles negociantes, y que puedan llegar a recibir estos mensajes entendiendo de que el tino del mensaje del cielo teocrático en base a todo lo que sucedió y sigue sucediendo es que hubo un descubrimiento de las rebeliones, que han sido expuestas las acciones más profundas de las especies y los traidores, y que ahora llega el momento de que algunos pueden llegar a ser capturados, tanto a penitenciarías como a diferentes lugares donde la autoridad internacional llegue. Repasar brevemente qué entendía el antiguo cercano oriente con respecto al genocidio nacional, que es lo que más se sufre por estas latitudes. Las naciones en el antiguo cercano estaban casi continuamente en guerra por la influencia de Occidente, y muchas de esas guerras tenían efectos a largo plazo. A veces una nación o una ciudad sufrían derrotas calamitosas. Tales conquistas podían conducir a la erradicación del pueblo derrotado. La situación casi siempre comenzaba con la destrucción de una ciudad conquistada. Incluso se arrasaban hasta los muros. Si uno va a ver toda la estrategia que hubo de los genocidas en estos lugares, van a ver muros por la mitad, inclusive a la mascota siempre al lado de un muro, mirando el muro. Siempre hubo un paralelismo táctico que no tiene absolutamente nada que ver con Buenos Aires. Esto lamentablemente era seguido por un saqueo de palacios o de edificio local de gobiernos. Los artefactos religiosos de la ciudad derrotada generalmente se llevaban a la nación vencedora y al templo y se destruían. Y eran entonces cuando comenzaban la deportación de los sobrevivientes al exilio. En algunos casos, al principio, solo la realeza, los oficiales gubernamentales y los miembros cultos de la sociedad eran deportados. Si el territorio conquistado continuaba siendo rebelde, sin embargo, se lo llevaban a cabo deportaciones adicionales en masas del pueblo en general. A veces el poder conquistador repoblaría el área con extranjeros para asegurarse de que la herencia cultural del territorio conquistado se eliminara. La historia demuestra que reyes asirios trataron de someter poblaciones rebeldes a través de deportaciones masivas. Y cuando se derrotaba una ciudad rebelde, su nobleza, sus trabajadores calificados y sus soldados eran reubicados más cerca del centro asirio, donde podían ser controlados más fácilmente. Era menos probable que el resto de la población volviera a tener los medios económicos militares para rebelarse de nuevo. La práctica de la deportación se volvió muy popular entre los reyes posteriores. Sargón II, el rey probablemente responsable de la deportación en el año 725 de los israelitas, deportó 239.000, y Sennacherib, posiblemente el mismo número en Jerusalén en el 701, otro número similar. Algunos dicen de 469.000 exiliados. Los exiliados eran frecuentemente tratados con crueldad extrema. Hay arqueología que presenta líneas largas de cautivos desnudos y amarrados, y de vez en cuando, sin embargo, les iba bien a los cautivos
y algunos hasta que llegaban a alcanzar posiciones de autoridad. Por ejemplo, inclusive Daniel, Nehemías, Esther. Nombres propios e inscripciones asirias indicaban que algunos israelitas ascendieron a posiciones de liderazgo dentro de la administración asiria. A veces se llevaba a cabo genocidios intencionados en el cual se intentaba destruir por completo una nación o un grupo étnico. La información acerca del genocidio en el mundo antiguo es algo limitado, pero la Biblia atestigua de dos formas básicas que tenían de genocidio: el infanticidio paranoico o el asesinato en masa de infantes debido a algún temor sospechoso, por ejemplo en Éxodo 1, y la focalización étnica, que es la elección de una raza de personas para aniquilación, según Esther, el capítulo 3. Encontramos en el caso del convencional nombre República Argentina, unidos al nombre United States, que significa la unidad corporal del individuo, que los States y Satanás, significado, aniquilaron a una focalización étnica específica, la personificación de carnes de Satanás equivalente. ¿Con qué espíritu lo hicieron? Con el espíritu de Beelzebú. ¿A cuánto llegaron? A más de 700 millones. ¿Qué es lo que sucede con esos individuos que fueron traición? Y se mantuvieron inclusive muchos autoricidios, que significa ceder para vender el cuerpo de mi prójimo, de mi vecino, de mi familia. Van siendo cautivos por genocidio nacional. No es posible cambiar los expedientes, las causas, ni la forma de rever la historia. En base a lo que sucedió con los exoplanetas, podemos rever el capítulo 21 y verificar desde el versículo 1 al 23 posiblemente haya habido dudosa inspiración. Miguel tenía la capacidad como Belcebú de hacerse pasar por Jehová, por Elohim. Imitaba perfectamente la voz. Pero encontramos en el versículo 24 el carácter, la esencia del Padre, el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en el mundo hay. Fueron expuestos, conocieron sus pecados, van a ser capturados. Instó a no rebelarse a aquellos que permanecieron en negociados de cuerpos y reflexionar en estas facetas de la historia, que ya han pasado otros pueblos por esto. La Administración Pública Internacional me pide un punto final en aquellos que quieren abordar de vuelta estos capítulos para poder continuar haciendo lo mismo. Nos encontramos en un periodo de la historia donde el versículo 24 es de inspiración para todos los seres humanos. Desde el versículo 1 al 23 solamente podemos vislumbrar qué hacían: la bifurcación de los caminos, los aparecimientos de aviones, que hacían los dos caminos, uno a Judá, otro a Jerusalén, uno a Babilonia y otro a la capital. Atacaban como atacan. No podemos continuar con ese continuo, como si tampoco podemos tener miedo a aquellos que extorsionan de esa manera a lo que la historia ya ha narrado y a lo que el Padre sigue por medio de aquellos que creen narrando la verdad presente.